El OSPF. En este nos vamos a entretener un poquito más, porque es el que más interés tiene hoy en día. El nombre viene del algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es camino más corto primero, o SPF, de las siglas en inglés, y la O viene de que es un protocolo abierto, queriendo decir que está todo documentado y que cualquiera que quiera lo puede implementar en cualquier fabricante, en cualquier arquitectura. O sea, la O viene de Open en sentido de independiente de fabricante. Esto fue desarrollado por el IETF a finales de los años 80 y, como os decía, pues ha ido evolucionando y actualmente estamos por la versión 3, que ya tiene soporte de IPv6. Como ya se ha hecho cuando ya están, digamos, extendida la idea de que los algoritmos, que el algoritmo de estado del enlace es mejor que el algoritmo de vector distancia, pues eso ya quedaba claro desde el principio, que el nuevo protocolo de routing tenía que basarse en el estado del enlace. Los problemas de RIP los resuelve todos, o sea, permite rutas de red, de subred, rutas host, o sea, con máscara /32, máscaras de tamaño variable también, métricas complejas, tan complejas como las de IGRP que hemos visto antes, aunque de nuevo, como ocurría allí, en la práctica solo se utiliza el ancho de banda. Y a diferencia de lo que permitían los protocolos de Cisco, aquí no se puede hacer un balanceo de tráfico, salvo que el coste de dos rutas sea idéntico. Ahora hablaremos con más detalle de lo que es el coste de una ruta, ¿vale? Pero mientras que en IGRP, decía yo, si tienes un enlace de 2 megas y uno de 4 megas, puedes repartir el tráfico de manera proporcional al ancho de banda, aquí no. Aquí, lógicamente, el enlace de 4 megas tendría un costo menor y todo el tráfico iría por él. ¿Cómo se calcula el coste en OSPF? Pues si os acordáis, en el Spanning Tree también teníamos un parámetro costo que era inversamente proporcional a la velocidad de la interfaz. Pues aquí es exactamente la misma idea. La situación por defecto es utilizar esta fórmula que veis aquí. O sea, el costo es el máximo entre... Perdón, vamos a empezar por el principio. Coges la velocidad y dices 10 a la 8 partido por la velocidad, con lo cual el costo va al revés que la velocidad. A velocidad mayor, menor costo. Y teóricamente a una velocidad de 10 a la 8 el costo es 1. ¿Vale? Calculas el entero, truncando. Y el entero truncado, con 1, coges el mayor de los dos. Dicho para que se entienda. El número que te sale de la división 10 a la 8 partido por la velocidad, lo truncas. Fijaros que el 390,62 es 390, no 391. Lo truncas siempre, excepto si es 0. El costo 0 no está permitido. El costo más bajo posible es 1. Si te sale un costo muy pequeño, por pequeño que sea, tienes un costo 1. Eso pretende esto del max de esto con 1. El máximo de entre los dos. ¿Vale? Y el int lo que hace es truncar. Convierte el 390,62 en 390. Y claro, diréis, bueno, y entonces si la velocidad es mayor de 1 gigabit, ya el costo va a ser siempre 1. Dos enlaces de 1 gigabit y de 10 gigabits van a salir empatados. Bueno, en ese caso, este parámetro 10 a la 8 es ajustable, es configurable, ¿vale? Este es el valor por defecto. Pero si tienes redes con enlaces de velocidades mayores, lo que deberías hacer es modificar este parámetro y poner 10 a la 9, 10 a la 10, lo que te haga falta para poder diferenciar todas las interfaces que tienes. Y claro, cuando ajustas este valor a uno superior, pues los casos más pequeños te van a salir con números más grandes, pero bueno, no pasa nada. Hasta un máximo, como esto va en un entero de 16 bits, de 65.000 y pico. Los costos mayores a 65.000 y pico llegará un momento que no podrás distinguirlos, pero ni falta que te hace, porque hoy en día trabajar con enlaces de 128 kilobits realmente es muy raro. ¿Vale? Como esto viene de muchos años, pues el costo por defecto se queda pequeño en la mayoría de situaciones. Ya digo, si os acordáis, es algo parecido a lo que hacíamos en Spanning Tree. Lo único que pasa es que en Spanning Tree han reajustado esta escala y la han hecho al final
no linealmente proporcional como está hecho en OSPF, es un poco más complicado, ¿vale? Aquí es más sencillo. Ahora, si necesitas si tienes enlaces de más de 1 gigabit por segundo, necesitas modificar el valor por defecto de este parámetro, del 10 a la 8. Bueno, ahora la siguiente cuestión, y esto es igual que lo que veíamos en el Spanning Tree. Haceros la idea de que los enlaces son autopistas de peaje. Cuando tú coges la autopista, pagas al entrar, pero no al salir. O sea, al entrar en la autopista está la caseta donde metes la tarjeta de crédito y te cargan, pero a la salida no tienes ni barrera ni nada. Ya has pagado la entrada, ¿vale? Y por eso os destaco aquí, es la suma de los costos de las interfaces por la que se sale, no por las que se entra. Cuando digo se sale del router, ¿vale? No se sale de la autopista, se sale del router. Nuestros paquetes van a salir de un host o de un router. Y el costo de una ruta va a ser la suma de las interfaces por las que el paquete sale de los equipos. Ahora veremos un ejemplo. Imaginaros que tenéis esta red, ¿vale? Es la red más fácil, más sencilla posible que se puede plantear con mallado. Y ahora queremos calcular las rutas para que estos ordenadores de la LAN A puedan comunicar con los de la LAN B. El ordenador de la LAN A no está ejecutando OSPF, es un host. Solo tiene un default gateway que es esta interfaz. Cuando él le manda paquetes al ordenador de la LAN B, los manda a su default gateway, a este router X. Y X está manteniendo en todo momento una tabla de rutas hacia los posibles destinos, que son Z, y la LAN B. Fijaros que hay 3 destinos. Desde el punto de vista de X, en esta red hay 3 posibles destinatarios. Si el destinatario es el router Z, si el destinatario es el router Y, o si el destinatario es algún host de la LAN B. Bueno, si me apuráis, también habría un cuarto destinatario que sería los de la LAN A, pero como se supone que es el emisor y que el paquete va hacia la derecha, pues esos no los cuento. Entonces, el costo de ir de X a Z dependerá de la velocidad de esta interfaz, que aquí nos dice que es 256 kilobits. Y si miráis en la tabla de antes, eso está asociado con los valores por defecto a un costo de 390. ¿Vale? O sea, ir de X a Z nos cuesta 390 euros. Para ir de X a Y podemos ir directamente, nos cuesta 781, o dando la vuelta por Z, y habremos pagado 390 más 390. Solo una vez. Este enlace solo pagamos 390 al entrar. Al salir no pagamos nada. La caseta de cobro pone también que son 390, pero eso es para los que van en sentido contrario. ¿De acuerdo? Nosotros solo pagamos en la caseta de aquí. Entonces, como este camino es 780, es €1 más barato, nos vamos a ir por abajo. ¿Vale? Y por último, aquí pagamos €1 para salir a la LAN B. ¿Vale? Si miramos el sentido contrario, como la red es simétrica, es casi simétrica. No es simétrica del todo, porque no sé si os habéis dado cuenta en detalle, esta interfaz es de 100 megabits y esta es de 10 megabits. ¿Vale? Entonces, cuando Y quiere ir a un host de la LAN A, no le cuesta 781 euros. Le cuesta 790, porque este último trámite ha pagado 10 euros. ¿Vale? O sea que aquí hay una pequeña asimetría. ¿Se ha entendido? Vale. Como no son los costos idénticos, todo se va por abajo. El enlace de arriba no se gasta para nada. Ahora vamos a coger esta red y le vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a bajar la tarifa de esta autopista, pero solo para los que van de X hacia Z, no en sentido contrario. ¿Lo veis? Perdón, vamos a bajar la tarifa, no la vamos a subir. Hemos bajado la velocidad del enlace, con lo cual el costo de esto es ahora 781. Cuesta 781 euros coger esta autopista cuando vamos de X hacia Z.
A ver, esto requiere algún comentario. La primera cuestión es, un enlace punto a punto normalmente es un enlace simétrico. Si tú contratas con Telefónica un enlace de 256 kilobits, son 256 de ida y 256 de vuelta. Pero no siempre es así. El ADSL que tenéis en casa tiene a lo mejor 10 megabits de bajada y 500 kilobits de subida. Es asimétrico, bastante asimétrico. Y aunque un enlace sea simétrico, porque físicamente Telefónica así lo implementa, yo puedo decir mentira al router y el router me cree. O sea, yo al router no le puedo decir que esta conexión no es de 10 megabits, porque es un enlace Ethernet que por el hardware de la conexión, cuando hace la negociación, cuando le enchufo el cable y activa la interfaz, él se da cuenta de que está a 10 megabits. No le puedo engañar y decirle son 100 megas o 1 mega. ¿Vale? Bueno, perdón, si me empeño le puedo engañar, pero por defecto él se da cuenta. ¿Vale? Aquí él no se da cuenta de la velocidad, se la tengo que decir y él se cree lo que yo le diga, aunque le diga mentiras. Entonces aquí le he dicho una mentira a DD. Y le he dicho en esta interfaz que esta conexión es de 128 kilobits. La consecuencia práctica de eso es que ahora va a salir más barato ir por arriba. Claramente. O sea que voy a forzar que el tráfico de X hacia Y vaya por arriba. Pero desde el punto de vista de Y, para el tráfico en sentido contrario las cosas no han cambiado. Todo está como antes. Entonces para Y sigue siendo más barato ir por abajo. Tengo una situación de tráfico de rutas asimétricas. ¿Vale? Para corregir esto, pues debería de, bueno, suponiendo que esté mal, yo puedo tener razones legítimas para querer rutas asimétricas, ¿vale? Pero si quisiera volverlas a ser simétricas, podría, por ejemplo, bajar esto a 128. De esa manera, esto subiría de coste y ya Y se iría por arriba. O sea que yo puedo jugar con ese ancho de banda de la interfaz en el router, es un parámetro que se configura, como todos los otros, como la dirección IP, etcétera, ¿vale? Y elegir por dónde quiero que vaya mi tráfico, sabiendo lo que OSPF va a calcular. ¿Vale? Insisto aquí en la cuestión del truncamiento. Fijaros que, aunque a primera vista, voy a volver un momento a la red anterior, para no tener lo de la ruta simétrica ahí. Aunque a primera vista uno podría pensar que pasar por dos enlaces de 256 debería tener el mismo costo que por un enlace de 128, por culpa del dichoso truncamiento no es lo mismo. ¿Vale? Esto era 781 y esto es 780. ¿Vale? Eso es un poco el capricho de los truncamientos de enteros que hace OSPF. Y esa pequeña diferencia a veces puede significar que el tráfico vaya por donde tú quieres o no. Y si quieres corregir lo que está ocurriendo, pues juegas con los anchos de banda de los enlaces. Le dices mentiras. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto que hemos visto, para saber la topología de la red, poder calcular los costos de las rutas y demás, si os acordáis, el algoritmo de estado del enlace transmitía los link state packets. Pues lo que hace OSPF para recopilar todos los link state packets en una única estructura y hacer más fácil ese intercambio de información es crear lo que se llama la base de datos de estado del enlace, o en inglés LSDB. ¿Vale? Cada router va a mantener una LSDB con la información que recibe a base de varios mensajes OSPF. No vamos a ver en detalle todos los posibles mensajes de OSPF, pero uno de ellos es precisamente enviar la Link State Database. ¿Vale? Y la Link State Database, pues la forma más sencilla de verla es como una matriz que dice todos los posibles orígenes y todos los posibles destinos. En esta red del ejemplo que estamos viendo hay 3 routers y 2 redes locales. Esos son los posibles orígenes y los posibles destinos. Y como veis aquí, pues esto nos está diciendo que para ir de Y a X el coste es 781. Para ir de Y a Z el coste es 390. Y para ir de Y a B el coste es 1. No nos dice nada de para ir de Y a A. ¿Por qué? Porque A no es un vecino de Y. Si estuviéramos haciendo el link state packet de Y, en ese link state packet no aparecería A, la LAN A. Fijaros que las LANs se tratan
igual que si fueran routers. Podéis imaginaros que esa LAN, aunque es una nubecita, fuera otro router, llamado router A. ¿Vale? Es un posible destino que no va a ser un router, va a ser un host, cualquier host de la LAN A, pero le da el mismo tratamiento. Entonces, el link state packet de I no tiene ninguna información sobre A, por eso aquí vemos un espacio en blanco, porque no es vecino suyo. Mientras que el link state packet de Z solo tiene información de sus dos vecinos X e Y, no tiene ninguna información de las redes locales A y B. Es decir, que esta matriz, que es la link state database, es otra manera de presentar los link state packets. Lo bonito que tiene es que son todos los link state packets juntos. Los LSPs de los tres routers y de las dos redes locales. Y con esa información, cualquier router ya se puede calcular todas las rutas que quiera y sabe todos los caminos. Aquí os he puesto a la izquierda la LSDB, que correspondería a la red primera que hemos visto, la del enlace simétrico, y aquí a la derecha sería el enlace asimétrico, donde, como es lógico, ya la matriz no es simétrica. ¿Vale? Aquí hay algún... Bueno, aquí tampoco era simétrica, porque este 10 aquí tiene un 0, ¿vale? Pero... Vale, este 781, aquí era 390, ¿vale? Y aquí es 390-781, debido a esa asimetría que hemos forzado nosotros, en este caso, ¿vale? Entonces, la LSDB contempla las situaciones asimétricas porque tiene la matriz completa, no solo la mitad de la matriz. Entonces, aquí sería el tráfico así y aquí el tráfico, pues, de esta otra forma, ¿vale? ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, esto es la esencia del funcionamiento de OSPF, ¿eh? Lo que vamos a ver a continuación ya son cosas más sencillas y menos importantes, ¿vale? Pero la esencia del funcionamiento de OSPF es esta matriz, la LSDB. Como se tiene que intercambiar esta información entre cada router con todos los vecinos, se dan situaciones en redes locales donde puede haber muchos routers interconectados en la misma red local y al final, cuando tienes n routers, tienes que tener n al cuadrado intercambios de los LSDBs. Y por eso en OSPF se inventa la idea de tener lo que se denomina un router designado. Un router designado es una especie de representante en la red local de todo el colectivo, que es el que les va a decir a todos o les va a transmitir a todos la LSDB con la información de todos ellos. Y haciéndolo de esa manera se simplifica la cantidad de paquetes que se han de intercambiar. Vamos a pasar a la figura para que lo veáis más claro. Imaginaros que tenéis una red local con 5 routers, todos hablando OSPF. En principio, por la manera de funcionar del algoritmo de estado del enlace, todos tendrían que enviar todos los LSPs a todos los demás. Tendríamos todos estos intercambios, en este caso 10. Y si en vez de 5 routers son 8, pues crece el proporcional al cuadrado del número de routers. O sea, crece muy rápidamente. Si elegimos a uno de ellos como el representante, lo que llamamos el router designado, este será el único encargado de intercambiar los LSPs o la Link State Database con los otros 4. De manera que el número de intercambios se reduce. ¿Vale? En OSPF se elige como router designado el router con la dirección IP más alta en la red local. Suponiendo que en este caso las letras representan las direcciones IP, por eso he elegido como router designado el router E. ¿Vale? Siempre que hay un router designado, pues la pregunta inmediata es ¿y qué pasa si el router designado se apaga? Si le falla la fuente de alimentación y se queda fuera de juego, los demás se quedan sin padre, por decirlo así. Siempre que se elige un router designado, hay un router designado de backup, ¿vale? Que es el que habría sido router designado caso de no existir ese router designado. En este caso, el D. Entonces, si E muere, por cualquier motivo, el router de backup rápidamente toma el relevo. Está al tanto de toda la información y la situación y se erige él en router designado de todos los demás. Y como ya os podéis imaginar, nombra al siguiente de la lista router designado backup, que en este caso sería C.
¿vale? Cuando hace un tiempo, cuando se estaba discutiendo lo de los servicios estos de fin de semana y tal, una de las propuestas que se barajaban es que hubiera un responsable de cada área de guardia durante el fin de semana. Entonces decíamos, ¿y qué pasa si el responsable por lo que sea no está disponible? Y la solución, obviamente, pues el que va a ser responsable para el siguiente fin de semana pasa a serlo, ¿vale? Entonces era el router destinado backup. Pues es un poco la misma idea. Claro, dices, ¿y si fallan a la vez E y D? Pues si fallan a la vez se fastidió, no funciona. El protocolo no prevé esa circunstancia porque se supone que es muy poco probable, ¿vale? Entonces estos se quedarían sin padre. Claro, de todas maneras, el OSPF tiene previsto un mecanismo para nominar el router designado. Al principio, estos se quedarían sin padre, pero verían quién de ellos es el más alto, sería C, y quedaría como router designado. Pero entonces ya es una designación partiendo de cero. No tiene C toda la información preparada para tomar el relevo en cuestión de segundos. Tardaría un poco más, ¿vale? Bien, pues esto es, como os digo, una idea incorporada en OSPF. Otra idea incorporada en OSPF fue la del routing jerárquico. La analogía con la red de carreteras, pues que ya cuando hablamos de esto de forma genérica os comenté, es cuando tú vas a hacer un viaje a larga distancia, probablemente tienes un mapa para las carreteras internacionales y otro de las carreteras comarcales, que es el que utilizas para moverte en el origen y en el destino, al pueblo que vas. Pues es la misma idea. Cuando haces una red muy grande en OSPF, se puede demostrar que la complejidad del algoritmo de estado del enlace crece en proporción al cuadrado del número de routers. Si tú tienes 10 routers y el cálculo de rutas óptimas al router le supone 100 milisegundos, con 10 routers, cuando tengas 100 routers le va a suponer 10.000 milisegundos, 10 segundos. A lo mejor eso ya no es aceptable. Entonces te interesa dividir la red en zonas. Esas zonas son lo que en OSPF se denomina áreas. Y las áreas se designan por números de secuencia, empezando por el área 0. El área 0 está siempre. En cualquier equipo que tú configuras OSPF, lo primero que aparece es el área 0. Como mínimo, aunque sea una red en una maqueta de laboratorio con 4 routers, vas a tener el área 0. Y esa área 0, que se denomina backbone, puede servir para interconectar otras áreas, la 1, la 2, la 3, que son áreas, digamos, secundarias. Ahora, esas áreas secundarias, la 1, la 2, la 3, solo se van a poder hablar entre ellas a través del área 0. No van a poder establecer enlaces directos. Entonces, todos los routers de tu red, tú vas a decidir en qué área están. Algunos estarán en el área 0, la 1, la 2. Y algunos estarán a caballo entre el área 0 y otra de las áreas. Y serán los que harán de puente, de enlace, entre esas áreas secundarias y el área principal o backbone. Por ejemplo, bueno, vale, me voy a ir directamente a la figura. Aquí tendríamos una red donde estos routers AB están en el área 0 exclusivamente. El router C está en el área 0 y el área 1. F en el área 1 solo. D y E están en 0 y en 2 y G y H están en el área 2. Cuando G quiere enviar algo a H, lo hará directamente, sin más, porque tendrá las rutas óptimas para ir a H. Él está continuamente intercambiando el LSPs o la Link State Database con sus otros 3 compañeros de área. F estará intercambiando la Link State Database con su compañero C. Estos 5 routers estarán intercambiando la Link State Database del área 0. Entonces, ¿qué pasa con D y E, por ejemplo? Que están intercambiando la Link State Database a 2 niveles a la vez. Están haciendo 2 procesos OSPF independientes, uno para hablar con los del área 2 y otro para hablar con los del área 0. ¿Y les están haciendo doble de trabajo? Sí, pero eso sale a cuenta a cambio de evitar la complejidad que decíamos antes proporcional a n cuadrada. ¿Vale? Y si haces una distribución inteligente de acuerdo a la topología y a la previsión de tráfico de tu red, pues puede que que esto sea bastante eficiente, porque el tráfico del área 2 quede confinado al área 2. Claro, si vas a tener mucho tráfico entre estos routers y estos routers de aquí, pues a lo mejor te interesaría establecer un enlace directo, y aunque hagas un enlace directo, si no cambias la configuración de áreas,
su intercambio de tráfico necesariamente va a discurrir por aquí arriba. O sea que si haces un enlace directo tendrás que elegir si pones este en el área 2 o al revés, ¿vale? O si los subes al área 0. Tienen que estar en la misma área, si no, no se van a poder hablar. Entonces, el tráfico entre áreas secundarias se supone que se debe de minimizar, porque si no, estás cargando mucho el área backbone. El router solo puede estar con el máximo en dos áreas, ¿no? Sí. En la 0 y en otra. Bueno, me pillas. No sé si puede estar en más de 2. Quizá pueda estar en más de 2. Creo que sí. Ya, sí. Bueno, la cuestión es si varias incluye a 2 o más de 2. 2 o más áreas. Pues si lo pongo ahí será que debe ser posible. Sí, como mínimo en la 0 o en la 0 y Sí, si está en más de un área, obligatoriamente una es la 0. Porque en la 1 y la 2 no podría estar, ¿vale? La 1 y la 2 no se pueden hablar si no es a través de la 0. Ahora sí podría haber un router entre la 1, la 2 y la 0 a la vez. Claro, se tendría que tragarse la Linked Database de los 3 grupos, de los 3 colectivos, ¿vale? O sea, es como si estuviéramos haciendo diálogos a diferentes niveles, diferentes capas, ¿vale? La capa 0, la capa 1, la capa 2, y cada uno va a su bola, independientemente. Con esto se pueden hacer rutas intraárea o rutas interárea, y las rutas interárea pueden ser las rutas interáreas siempre van del área backbone a un área secundaria o de un área secundaria a otra área secundaria a través del área backbone. Bueno, esto ya es un poco, todo se deduce fácilmente a partir de los principios que he dicho antes, ¿vale? Y aquí tenéis abajo los ejemplos, ¿vale? De las posibles rutas intraárea, pues esta sería una ruta intraárea, ¿vale? O interárea, si vamos desde F hasta H, pues tendríamos que ir, por ejemplo, por aquí, ¿vale? O podemos ir por aquí, ¿de qué dependerá? Pues dependerá fundamentalmente de las decisiones que tome C, ¿vale? En base a la LSDB del área 0. Si ve que para ir al área 2 es mejor ir por D o es mejor ir por E, ¿vale? Y aquí también se puede dar, siempre que se hace una división en áreas, se pueden producir pequeñas ineficiencias. Porque fijaros que C no tiene un criterio para analizar globalmente la ruta hacia H, si es mejor ir por aquí o es mejor ir por acá. Solo puede analizar hasta aquí, ¿vale? Él va a tomar su decisión sobre lo que sea más barato para ir a D o a E, ¿vale? Y si es más barato ir a D, irá a D. Y después ya de D iremos a H. A lo mejor va a resultar que aunque era más caro, esto era mucho más barato que esto, ¿vale? Pero ya no hemos podido evitarlo, porque ya estamos en D. Entonces, ahí tenéis un ejemplo de esas pequeñas ineficiencias que se pueden producir, por el hecho de haber hecho la división en niveles jerárquicos.